damos inicio a la ponencia Mecanismos para la Prevención de Violencia Familiar, impartida por la doctora Maribel Suárez Bucio, quien es doctora en Derecho y se ha desempeñado como asesora en el Senado de la República, así como en el Congreso del Estado de Michoacán, impulsando diversas reformas legales en materia de derechos humanos y perspectiva de género, además de ser directora general del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán. Adelante, doctora. Muy buenos días, nuevamente tengan todos ustedes. Me permito darles un cordial saludo desde este espacio de la ciudad de Morelia, Michoacán, y agradecer a Colegio de Peritos, especialmente a nuestro presidente, el doctor Víctor Gutiérrez Olivares, por permitirnos estar el día de hoy aquí reunidos y compartiendo con ustedes todos estos temas que se han abordado de manera muy interesante de todos los que me han antecedido. Voy a iniciar, a mí me ha correspondido ver con ustedes el tema de lo que es los mecanismos para la prevención de la violencia familiar. Sí estamos viendo pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Bien, pues yo quiero, la presentación va a estar en tres partes. La primera voy a abordar algunos datos a nivel estadístico para hacer algunas referencias y posteriormente vamos a hablar un poco de lo que son los impactos, las causas y los impactos de la violencia familiar también en el ámbito de la seguridad. Y bueno, pues finalmente voy a abordar dos de los mecanismos que yo propongo que son viables para atender esta problemática desde el enfoque de la seguridad pública y finalmente cerraré de manera muy rápida con algunas propuestas que voy a plantear. Bien, en ese sentido sí es importante que reflexionemos que en los últimos años la violencia familiar se ha consolidado como uno de los problemas sociales más complejos que han persistido, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Claro, en esta ocasión vamos a referir a nuestro país. Y bueno, pues aquí podemos apreciar los datos estadísticos que maneja o que nos publica el INEGI de enero del 2016 a noviembre del 2024, en donde podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento a través de los diferentes años. Y podemos apreciar aquí de manera muy rápida cómo en los últimos 3 años ha ido disminuyendo un poco estos registros que ellos reportan. Sin embargo, también podemos apreciar que no ha sido mucho la disminución. Han sido mínimos los números registrados, aun y cuando nos muestran un poco a la baja. Y ahora veamos que, a ver, perdón. Vamos a ver ahora por cada 100,000 habitantes, también arriba de la media nacional, cuáles son los estados en donde se reportan mayores números de incidencia delictiva en este ilícito. Y bueno, vemos a Michoacán que en estos registros sí está por debajo de la media, pero tenemos varios estados que están por encima de la media nacional. Me permití también traer para compartirles lo que es la violencia de pareja. Y bueno, pues también aquí vemos el comportamiento que tenemos desde el 2016 hasta noviembre del 2024. También vemos que ha estado muy fluctuante, sin embargo también la disminución no ha sido mayor. Aquí tenemos el comportamiento también por cada 100,000 habitantes y en este gráfico me permití presentar un comparativo entre los datos registrados de violencia familiar y los datos registrados de violencia de pareja. Vemos que los números referidos a la violencia de pareja son muchos, un poco menos de la mitad que el que se registra normalmente, pero bueno, todos sabemos que en el tema de violencia familiar, pues no solamente las mujeres son las que son violentadas, sino también los hijos, o hay ocasiones en que también los adultos mayores, los padres o los abuelos. Entonces, pues las víctimas son múltiples, sin embargo, como decía nuestra antecesora,
aun y cuando ella refería a un tema de violencia, un tipo de violencia que es la violencia sexual hacia las mujeres, lo cierto es que la violencia familiar hacia las mujeres representa un número muy alto. Desafortunadamente, y me sumo a su comentario, no hay tanto desglose en los indicadores de registro del INEGI y esto nos evita conocer con más detalle, por ejemplo, en el caso de las parejas, no sabemos realmente cuántos de estos fueron incluso de mujeres hacia hombres, como ya decía, en delitos sexuales sí hay víctimas hombres, aun y cuando son menores, y bueno, en violencia familiar también sabemos que se da este fenómeno, aun y cuando es menor, pero no hay datos desagregados. No debemos de olvidar que también hay cifra negra y aquí nosotros apreciamos incluso que hay, porque el Ministerio Público no inicia la averiguación previa, seguramente porque no hay algunos elementos para ello, o bien por causas atribuibles a la autoridad o por causas no atribuibles a la autoridad. Lo cierto es que hay cifra negra y todos sabemos que los números que acabamos de ver en los gráficos anteriores no reflejan la realidad, porque hay muchos casos que no son dados a conocer a las autoridades de fiscalías, no se inician carpetas de investigación y por lo tanto no se reflejan en esos números de incidencia delictiva. Pero sí, muchos casos son eh, denunciados a través del 911, porque es en donde muchas mujeres o algunas otras personas que están observando o que están dándose cuenta de violencia que están sufriendo mujeres por sus parejas o exparejas en casa o en áreas públicas, pues a veces llaman al 911 y es ahí en donde eh, canalizan la atención con un policía. Y entonces aquí fue, por eso me permití compartir también cómo ha sido el comportamiento desde el 2018 en la primera columna verde, por el número de llamadas por violencia familiar y también en la segunda, llamadas por personas agresivas que también en áreas públicas se ha visto que están agrediendo y que, bueno, finalmente también llaman al 911. Los números son altos y como vemos ahí también en los porcentajes cómo ha sido el comportamiento, lo cierto es que yo quiero hacer la gran reflexión de que las personas violentas, que están reflejadas en la segunda columna, pues son personas que tienen esa actitud y ese comportamiento y que, bueno, pues seguramente lo aprendieron en sus familias. Aquí es en donde viene la gran reflexión. ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿Qué está generando todo esto de la violencia familiar? Hace unos días hubo una publicación que a mí me llamó mucho la atención, ha habido varias, pero una de ellas en donde en el centro de la ciudad de Morelia hubo un joven que se bajó de una motocicleta, iba con una mujer, se baja de una motocicleta, ahí en la Avenida Madero, iba un señor en un taxi y bueno, pues el joven lo avienta, el señor estaba volteado hacia su carro con la puerta abierta del conductor, lo avienta, el señor no voltea nunca, el muchacho se da la vuelta, se sube a su motocicleta, lo esquiva y avanza un poco antes de donde está la esquina, donde está el Hotel Virrey de Mendoza. Avanza, pero el del taxi también sale de la fila y lo alcanza y lo golpea, le pega por la parte de atrás a la motocicleta. Posiblemente varios de ustedes lo vieron. Y bueno, pues esto evidentemente lo impacta, la mujer pues hace el movimiento normal del golpe y bueno, seguramente cae. Este es un acto de violencia, tanto del joven primero hacia el adulto mayor, como del adulto mayor en el vehículo hacia el joven. Por eso lo traigo a colación, porque finalmente dices, a ver, ¿es un acto de violencia? Sí. ¿Y en dónde aprendieron a ser violentos estas personas? Así que bueno, pues las causas de la violencia familiar son múltiples y también las causas de que no se denuncie son múltiples. Aquí pongo algunos elementos, ¿no? Por un lado tenemos desigualdad de género, por otro lado tenemos pobreza, por otro lado normalización de conductas violentas. Estamos generando la normalización de conductas violentas dentro de casa y fuera de casa. Y entonces esto ya no nos impacta, ya no nos expresamos y a veces ya no actuamos para erradicar.
más bien se siguen generando, y falta de acceso también a la educación. Y bueno, pues sabemos que diversos factores estructurales contribuyen a perpetuar este fenómeno, estos fenómenos de violencia, y también los patrones culturales y la dinámica de poder de las familias mexicanas también influyen para dificultar la denuncia y también el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Lo cierto es que la violencia familiar pues genera grandes problemas, entre ellos efectos emocionales y psicológicos. Hay estrés, ansiedad y miedo en las personas que sufren este tipo de actos. Hay depresión, hay problemas de apego y hay impactos en el desarrollo cognitivo y social de las personas. También sufren problemas de aprendizaje, aislamiento social, normalización de la violencia, ya lo comentábamos hace unos minutos, y también hay efectos en el aspecto físico, problemas de salud, lesiones físicas y debilitamiento en el sistema inmunológico. Y bueno, pues los riesgos a largo plazo también hay que reflexionarlos, porque estas conductas de riesgo hay mayor problemas de involucramiento en sustancias lícitas, a veces como es el alcohol, pero también en sustancias ilícitas. Hay traumas crónicos, trastornos postraumáticos, ya lo han abordado, aunque en otro escenario, los compañeros que me han antecedido, y hay ciclo de violencia. Se perpetúa en las propias familias de generación en generación, y además se cree que pues hay baja autoestima, hay personas que creen que merecen la violencia y que asumen de manera pacífica ser víctimas. Eso también ya se ha estudiado mucho. Bien, la violencia tiene un efecto acumulativo y decíamos puede transmitirse de generación en generación, y bueno, pues no se rompen los patrones de agresión y abuso. Por eso es muy importante que se realicen una serie de actos que se sigan fortaleciendo para que pues logremos erradicar esta problemática. Una reflexión es que la violencia familiar no solamente es un tema que impacta en la parte privada o pertenece al ámbito privado, sino que esta trasciende y impacta en el ámbito público y evidentemente tiene impactos en la seguridad. Aquí comparto con ustedes algunos de ellos. Tenemos incremento en la criminalidad, sobrecarga del sistema de justicia y de seguridad por los múltiples casos que se dan, generación de inseguridad comunitaria. Las personas son violentas, salen a la calle y generan violencia en ámbitos escolares, laborales o sociales, vulnerabilidad de las víctimas y riesgo de feminicidios, efectos en las instituciones de seguridad, desconfianza hacia las autoridades, saturación en el cumplimiento de medidas de protección, insuficiencia de protocolos, y también por otro lado tenemos impacto en la cohesión social, como son desintegración del tejido social, reproducción intergeneracional que comentábamos, y finalmente vinculación con violencia estructural, las relaciones de desigualdad y pobreza, y también el fomento de redes delictivas. Como podemos apreciar, y todos lo sabemos, las causas son múltiples, pero los efectos también son múltiples en todos los aspectos, en la parte de salud, en la parte social, en la parte institucional, y bueno, pues finalmente esto es lo que ha llevado a que haya grandes deterioros de pues las vidas familiares, de las vidas particulares, personales de las personas, y también de la vida comunitaria. Y hoy por hoy tenemos ese gran problema de criminalidad. Yo creo que si analizamos el gran daño que genera la violencia familiar, podemos actuar e impulsar muchas acciones desde donde nos encontremos cada uno de nosotros para seguir contribuyendo a que esto vaya disminuyendo y erradicándose un día. Yo me permito compartirles dos experiencias en cuanto a partir de cuando he sido titular del área de seguridad, cuando me ha tocado coordinar un grupo de policías en un municipio como Morelia, y que de manera directa me tocó vivir esta problemática en donde había muchas llamadas
de auxilio a través del 911 y teníamos que canalizar a la policía para que los atendiera. Lo cierto es que a través de la policía de proximidad nos permitió empezar a estar más cercanos con la gente, nos permitió estar detectando más fácilmente qué pasaba en cada territorio, porque la policía estaba asignada a territorios específicos y esa policía se daba cuenta en qué casas o qué personas eran las que normalmente sufrían este tipo de situaciones. Entonces, la policía de proximidad es fabulosa porque cuando realiza su trabajo, que es estar cercano en interacción con la población, pues detecta inteligencia social, detecta y recopila una serie de información que ayuda para activar otras instancias y que ellas ingresen a esos territorios para poder ayudar a las mujeres o a esas familias que sufren violencia familiar y poder evitar, en su caso, pues que sufran alguna lesión o algún daño mayor o inclusive feminicidio. Las ventajas de la policía de proximidad, como yo les comentaba, a partir de haberlo vivido, pues nos permite tener una prevención activa de la violencia, por lo que les digo. Al detectar qué es lo que sucede en las casas, al saber incluso, esto está muy relacionado con festividades. Cuando hay fútbol, los hombres toman más y hay más agresiones. Cuando hay algún festejo, también esto sucede. Entonces, todo esto le permite al policía darse cuenta, detectarlo en tiempo y realizar algunas acciones de prevención. Por otro lado, también el fortalecimiento de la confianza entre la policía y la comunidad. Sin duda, nosotros lo vivimos porque la gente al ver al policía, al conocer al policía, al saber que estaba cercano, que estaba sensible a la problemática, le llamaba de manera más fácil para un auxilio, para una orientación. Incluso había ocasiones en que les llamaban cuando no estaban los señores, para poder platicar, obtener orientación, asesoría, sobre todo de las áreas de atención a víctimas, en donde teníamos médicos y también teníamos psicólogos y trabajadores sociales. Entonces esto ayudaba bastante porque nos tenían esa confianza. Y bueno, pues la intervención es más rápida y directa en los hogares porque la policía está cercana. En el momento en que tienen una llamada o una alerta, de inmediato llegan y de inmediato intervienen. Y bueno, pues activando las redes de apoyo, a partir de nosotros generamos redes de apoyo, redes de mujeres con mujeres violentadas, pero también con mujeres que no eran violentadas, que eran líderes de las comunidades y que también participaban. Y también generamos redes de apoyo con negocios y con empresas o con locales como los cafés, los restaurantes, algunos hoteles, algunas agencias de carros, los Oxxos, en donde nos permitían, teníamos claves y teníamos identificadores y nos permitían que cuando una mujer estaba siendo violentada por su pareja o expareja en vía pública, pudiese entrar y pedir ayuda para que ellos les auxiliaran. Por otro lado, también otro de los mecanismos que sugiero, porque lo trabajamos y nos dio mucho resultado, es el tema de la justicia cívica, que trabajamos en Morelia y lo fortalecimos, pero con un enfoque de atención y mediación y además de canalización para cuestiones terapéuticas de los agresores. Así que bueno, pues los jueces cívicos tienen también una intervención temprana en los conflictos familiares porque cuando se daba una acción de una denuncia, una llamada de auxilio y la policía acudía a las casas y había acuerdo para extraer al agresor, era canalizado al centro de detención. Al llegar al centro de detención, lo que muchos le llaman barandilla, en ese momento pues se veía si estaba intoxicado con alguna sustancia, el médico esperaba el momento, determinaba cuando ya estaba en condiciones, pasaban a su audiencia con el juez cívico y cuando estaban con el juez cívico platicaba con él y sabía, le preguntaba qué pasaba y por qué pasaba. Y después de sensibilizar, identificar el problema y sensibilizarlo, la sanción que le aplicaba era una sanción para acudir a terapias de comportamiento, dependiendo con psicólogos, evidentemente teníamos convenios con organizaciones de psicólogos y con la Universidad Vasco de Quiroga, que también tienen centros de atención psicológica, y les daba atención terapéutica.
para empezar a identificar y ellos a resolver su problema, identificar que eran agresivos por una razón y empezar a trabajar. Esto era con un enfoque terapéutico y creo, yo considero por los resultados que obtuvimos en su momento, que es una manera de poder resolver esta problemática o contribuir en ella y no, como se hace, cobrarles una multa o bien asignarles una sanción de privación de la libertad por 20, 36 horas, en donde se mantiene nada más en el centro de detención, si finalmente van a salir y van a continuar igual, porque no intentamos arreglar la causa que genera el problema. Por otro lado, también con el tema de justicia cívica, pues nos permite descentralización de la actividad de los juzgados, porque estos pueden acercarse. Los jueces cívicos iban a las colonias, había sesiones, había charlas de los jueces cívicos hacia jóvenes, hacia padres de familia, hacia gente de las comunidades, y entonces los jueces cívicos no nada más estaban en los juzgados. Por eso, al acercarlos a la comunidad, esto también ellos participaban en un proceso de sensibilización y también de concientización y de atención de este tipo de problemáticas allá in situ, no nada más acá en su espacio de juzgado. Y bueno, pues la solución rápida acercando procesos de mediación, ¿no? Porque pues es importante esto que cuando acuden las parejas con un facilitador o cuando acuden también las parejas con el juez cívico, porque desafortunadamente ustedes lo saben tanto como yo, hay muchas ocasiones en que la pareja no quiere denunciar. Entonces, pero sí quiere una intervención de profesionales para que puedan, como facilitadores, llamar a la reflexión y llamar a los acuerdos. Bien, pues nosotros también podíamos hacer esto y esto. Quiero decirles que tenemos evidencias que en su momento funcionaron, por eso hoy me atrevo a decir que esto ayuda bastante, estos dos mecanismos. Ahora, sí quiero comentarles que hoy por hoy, al ser la directora de la Academia de Formación Policial, esa experiencia es lo que me ha permitido que ahora en la formación pongamos el acento en que a los nuevos policías les estamos capacitando con lo que es el protocolo de atención de la policía para en casos de violencia familiar contra las mujeres. También fortalecemos mucho la capacitación en el protocolo para la atención de feminicidios, para que ellos estén conocedores y que sepan cómo poder auxiliar a las víctimas, cómo poder detectar casos, cómo poder orientar, asesorar, cómo poderles canalizar y evidentemente qué es lo que les toca a ellos. Y por otro lado también estoy desde mi espacio de responsabilidad, estoy impulsando que se genere un curso para toda la policía de toda nuestra región occidente, que soy la presidenta, que lo propondré próximamente en una reunión, y luego podamos llegar a nivel nacional para que sigamos fortaleciendo. Hemos diseñado un curso especial para armonizar, para proponerlo y tratar de armonizar la formación del policía en temas de violencia familiar y también de violencia vicaria, porque hoy por hoy, a partir de la reforma de enero del 2024, ya está incorporada en nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bien, pues para ir cerrando, solamente retomo algunos de los elementos de las problemáticas y bueno, aquí también estamos señalando un poco las propuestas. Nos quedan pocos minutos, solamente de manera muy rápida voy a ir abordando algunos elementos. Por ejemplo, tenemos propuestas para el tema del subregistro de casos, que decíamos que muchos casos no son denunciados. Hay que seguir fomentando esa cultura de la denuncia y esa confianza. La falta de uniformidad de la recolección de datos. Decíamos, no hay un registro desagregado. Es importante que se siga fortaleciendo los registros a nivel nacional y la desagregación para tener mejor información. Marco legal insuficiente para atender la problemática de registro. También es muy importante seguir impulsando reformas al marco legal para que podamos pues contar con un mejor marco. No hay una armonización, cada estado tiene un tipo penal
descrito como ellos lo consideran en sus códigos penales, pero la ley general para el acceso a las mujeres para una vida libre de violencia ya establece una, pues un tipo para que en su momento sea retomado. Es importante que sigamos impulsando. Por otro lado también, ya hoy contamos en esa ley que señalé con un registro nacional de medidas y órdenes de protección. Es importante que ya se implemente porque hasta este momento estamos pendientes. Tenemos otra problemática que es la sobrecarga en los sistemas de atención y bueno, pues es importante que se sigan generando nuevos refugios, nuevos espacios de protección para las mujeres porque son insuficientes y además en muchos casos no los hay y luego la problemática también se le queda al policía y o no hay lugares pues, para brindarles la atención y la protección debida. La falta de enfoque preventivo, esto yo lo he dicho, no podemos seguir teniendo a la policía con un enfoque reactivo y nada más llegar a actuar, sino preventivo. Para que siga generando la información, hay que prepararlos más, hay que capacitarlos más, no solo a ellos, sino a los MPs y a los jueces y también a los peritos, por supuesto. Y luego de ahí también hay que equiparlos más con herramientas y con todo lo que se requiere y bueno, pues finalmente también sensibilizar al resto de las instancias porque las causas son multifactoriales, pero también hay que atenderlos desde diferentes enfoques. Tiene que activarse más educación, economía, desarrollo social, salud, entre otras instancias, porque este tema no nada más es exclusivo del área de seguridad. Y bueno, pues el fortalecimiento de la justicia cívica y de la policía de proximidad en todo el estado y en todo el país. Y para cerrar, también el desarrollo de programas de prevención y de mediación temprana y además también la implementación de protocolos claros y unificados. Bien, pues esto es a grandes rasgos lo que podría yo ahorita comentar con ustedes. Y como decíamos, no es un problema doméstico, es un problema que impacta en lo público y por supuesto en el tema de seguridad, pero también en el tema de salud pública y todos tenemos que seguir abonando para que esto sea superado, porque el problema a veces nos ocupamos y nos preocupamos por los delitos de alto impacto, por la violencia sexual, por ejemplo, por el tema de homicidios, de secuestro, de extorsión, pero ¿quiénes están generando estos delitos? Tenemos que voltear a ver dónde se gesta. Tenemos que voltear a ver por qué la gente es violenta y por qué está tendiéndose al incremento de la criminalidad. Así que un delito de esta naturaleza y una problemática de esta naturaleza es urgente que sigamos visibilizándola, dándole la importancia como autoridades de seguridad y de procuración de justicia y también de gobernabilidad, pero también de toda la sociedad para que sumemos esfuerzos y podamos hacer que esta realidad tan caótica que hoy por hoy estamos viviendo, pues podamos superarla y en nuestras siguientes generaciones vivan otra realidad. Pues muchísimas gracias, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y si tenemos unos minutos estoy a la orden para alguna consideración. Gracias. Doctora Maribel, agradecemos mucho su valiosa participación